Listo, estamos grabando. Bien, bueno, buenas tardes, Rocío. Para los chicos desde acá de Argentina, vos allá en México, bueno, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu generosidad de siempre. Ya el año pasado hicimos algo similar, pero no tuvimos esta posibilidad de hacer un diálogo. Así que bueno, yo agradecido y contento, feliz de esta posibilidad que nos da el medio virtual, ¿no? O sea, aprovechar esto para de alguna forma encontrarnos y compartir. Así que bueno, buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío. Muy contento, Ilse, el profesor Ilse. Muy contenta de estar aquí contigo y de, bueno, como siempre, ¿no? Saludar a los muchachos, decirles que gusto de tener un maestro que esté interesado en que otros podamos participar en sus clases y sobre todo tener como otras voces, no solamente las que siempre escuchamos, porque a veces nos quedamos con en lugar de una polifonía, en una monovocalidad que nos hace pensar que el mundo es así, cuando en realidad el mundo es de tantas maneras y por qué no la psicología también. Yo te comparto lo que por ahí ya hablábamos el año pasado. Los chicos están cursando su último año de la carrera de grado en psicología y la materia es psicoterapias en plural, ¿no? Y vienen de lo que no sé cómo será allá, pero acá, viste, en Argentina, vienen más de un cuerpo teórico psicoanalítico lacaniano. Mayormente esa es la visión y el discurso que está desde los primeros años. Entonces todo esto es verdaderamente nuevo, así que yo quiero acompañar la novedad con rostros, no solamente con letra, para que ellos también se conecten y algo que me parece importante que es el valor de muchos de los profesionales latinoamericanos, ¿no? O sea, mucho se mira a Europa, mucho se ve el extranjero cuando es importante que entre los latinoamericanos también nos conectemos y bueno, lo presentemos a los nuevos profesionales, a los cuasi psicólogos, esta posibilidad de seguir formándose y seguir ampliando las voces y que no se queden con un único monólogo o discurso de la realidad, ¿no? Así es, y bueno, tú me decías en un principio que te gustaría como conocer, bueno, quién soy yo y qué hago aquí el día de hoy, ¿no? O sea, creo que, Vale, vale, sí. este, bueno, yo soy Rocío Chaveste, estoy en la ciudad de Mérida, Yucatán, y tengo un instituto precisamente, Cananquil, que en maya significa en conversación, y que la lengua maya es polisémica y por lo tanto tiene muchos significados dependiendo del contexto o el lugar en donde pongas la palabra cananquí. Entonces puede significar estar con otros, ayudar a otros, acompañar a otros, hablar con otros, construir con otros. Entonces es muy interesante y que su primera acepción es la de en conversación, conversar con otros, estar con otros. ¿Sí? Es muy interesante porque también para ellos el yo no existe sin el tú y el nosotros sin el ellos. Yeah. Entonces, a mí me parece que la lengua maya es totalmente construccionista social, es totalmente posmoderna, a pesar de que es una lengua muy antigua, pero nos da la posibilidad de mirar el mundo desde esta cosmogonía. Y bueno, ese es el por qué se llama Cananquil. ¿Por qué Cananquil y por qué el Instituto Cananquil? Bueno, quiero decirles que mi formación inicial no es psicología. Mi formación, mi formación inicial, yo soy politóloga, estudié para hacer ciencias políticas primero y después estudié una especialidad en administración pública y una maestría en administración de organizaciones. Después de eso estudié psicología y sexología y soy terapeuta sexual también, hace muchos años, pero muchos años. Y después de eso me especialicé en VIH-Sida, en cuestiones de la lucha en contra de la violencia doméstica
Y más adelante, entonces, fue cuando decidí estudiar terapia familiar y de pareja. Pero desde hace muchos años me he dedicado a dar terapia, desde que estudié psicología y sexología. O sea, por eso me quería sorprender. Dijiste, te voy a sorprender. Y y entonces, bueno, imagínense nada más que después de eso dije, yo siempre me ha gustado estudiar y me gusta ir a la escuela y me gusta llevar mi libro y me gusta llevar mi manzana y me gusta llevar mi lunch, diríamos nosotros, nuestro refrigerio para poder, me encanta ir a la escuela. Entonces, después de eso decidí hacer una maestría más en cuestiones de política electoral, pero desde una visión posmoderna, donde conjuntaba toda una serie de cosas y lo estudié más que nada porque lo que me interesaba era ver de qué manera todas las ideas posmodernas se podían aplicar dentro de la política. Y era algo que yo había estudiado Dios hace. mío, que, o sea, en realidad es un recorrido, ya es un recorrido pluri y complejo, Exactamente, y tu creo que, propio recorrido. claro, y además creo que eso es lo que precisamente, y lo quería, lo señalizo en un momento, no para que digan, ay, que no sé qué, no, sino porque eso es lo que me ha permitido, creo que me permite como tener una visión multifacética desde muchos otros lugares, ¿no? Mi doctorado lo hice en psicología social, filosofía de la psicología, pero en donde lo que hice fue trabajar las cuestiones de violencia. Entonces conjunté toda una serie de cosas donde me permitió mirar la violencia, la psicología, la sociología, la filosofía, y mirarla desde una mirada posmoderna. Ahora, ¿dónde nace esto de la posmodernidad? Lo de la posmodernidad nace precisamente cuando estudié terapia familiar y de pareja, en donde ya con todo el bagaje de lo que era la sexualidad, Michel Foucault, donde ya venía de toda esta parte de la mirada de la ciencia política, de todo lo que es a la administración. Entonces, tener todo este bagaje me dio la posibilidad de empezar a mirar la psicología desde un lugar totalmente diferente. No solamente desde la parte de lo que la salud o lo que la anatomía o lo que la biología, sino precisamente desde todo lo social. Y esto hizo que en el momento en el que yo al que entré a la maestría en terapia familiar y de pareja, me fui encontrando precisamente con la parte de, primero, revisar dónde se rompe la idea de la psicología como individual hacia la psicología familiar. Y bueno, ustedes sabrán, chicos, que bueno, no antes la mirada era a ver a un solo cliente, paciente, usuario, era uno solo. Era un sacrilegio pensar en que no, en que tenías que podías ver a alguien más, ¿no? Y resulta que cuando empezamos a trabajar con la terapia familiar, pues resulta se piensa que la familia es una parte fundamental del comportamiento del individuo. Es más, la familia y el individuo son uno mismo, o más bien son muchas voces que están en el contexto del cual, o del cliente, del paciente, o del usuario, de quien ustedes quieran llamar. Entonces viene una ruptura, pero esta ruptura viene en función también de la parte en donde hay de la modernidad, hay una ruptura de la modernidad y dicen, espérenme tantito, la modernidad se acabó, señores, ahorita estamos en la posmodernidad. ¿Y qué significa de eso? Una ruptura del paradigma, en donde el paradigma tiene que ver con toda esta manera de mirar el mundo y se rompe y pasa y se crack y nos invita a mirar el mundo y la realidad de una manera diferente. Eso es la modernidad, como del romanticismo se pasa a la modernidad. La modernidad dice, a ver, romanticismo, ya estás. Te acabaste, se acabó, y entonces es una crítica al romanticismo. La posmodernidad es una crítica a la modernidad.
Rocío, en esta formación tuya, cuando comenzaste a trabajar en terapia familiar, ¿partiste de una dinámica relacionada con el MRI? Porque con los chicos estamos dando ahora todo este periodo inicial que debemos en llamar como abordaje clásico o psicoterapias sistémicas modernas. ¿Vos ingresás a lo familiar por ese lado o directamente ya ingresás con este abordaje actual? No, ingreso desde el MRI, desde el MRI, desde Bateson, desde Jackson, desde Haley, Madanés, Minucci, cuando se da toda esta idea de la necesidad de mirar, bueno, Minucci, ustedes recordarán que Minucci dice, yo no veo a un paciente o a una familia si no está completa. Hoy el viejo Minucci dice, sí los veo, hoy, pero después de tantos años, ¿no? Sí, sí. Totalmente su estructura de terapia era clarísima. Había que hacer esto, había que subdividir en subsistemas, había que poner por géneros, o sea, a mí siempre se me figuró como esta parte donde divides así, subdivides así, pero tienes todo cuadrado y es una perfecta estructura. Y no porque esté bien, esté Sí, mal, tal cual. y no es una manera en la que se miraba a la Sí. familia, que era un gran avance, y en ese momento era, ¡ay! Bueno, yo siempre dije que mi novio primero fue Minucci, ¿sí? Verlo trabajar era un alucine, ¿no? El ver cómo físicamente movía la estructura y le daba vuelta y generaba una nueva estructura, era maravilloso. Desde ahí empieza mi formación como terapeuta familiar y obviamente viene una ruptura muy fuerte, no tanto como a mis compañeros, porque finalmente yo traía todo el bagaje social, Claro. toda esta idea, todas estas otras ideas que hizo en donde fue un golpe muy fuerte que hizo que muchos de ellos dijeran, a ver, espérame tantito, esto no va así, esto no es psicología, esto no es un terapeuta, pero bueno, fuimos avanzando y bueno, llegamos a entender muchas otras cosas de las cuales voy a comentar hablando, pero sí empecé desde ahí, irse desde la parte del MRI, de Bateson, y de la parte estratégico-estructural, ¿no? Que fue fundamental para poder entender la terapia familiar. Pero esa predisposición del recorrido anterior, de que ya esté circulando en vos filosofía, sociología, permitió tener esa plasticidad para poder recibir lo nuevo, que por ahí, lamentablemente, cuando uno, en la formación actual, en las mismas universidades, en la academia, es muy disciplinaria una línea muy, digamos, que no se estudia, y esto es un problema que por ahí estábamos compartiendo antes, que no se estudia dialogando con la sociología, con la filosofía, se estudia en estanco y los chicos no aprenden a leer y a relacionarse, ¿no?, con lo otro que hace posible el tener una apertura, digamos, a un pensamiento más amplio. Vos ya estaba como en el preámbulo tuyo de tu proceso, ya estaba esto, ¿no? Claro, que esa fue la dificultad más fuerte con mis otros compañeros, ¿no? Que ellos venían con Claro, más de psicología y que al venir nada más de una formación, ¿sí? Yo diría una deformación y en el sentido no peyorativo, sino una formación en donde te van determinando hacia dónde tienes que ir, cuáles son los objetivos, o sea, como si el mundo fuera nada más de esta manera. La ventaja, o digo, yo lo veo como ventaja que yo tuve fue que venía como de haber visto estos otros mundos que lo que hizo fue hacerme la visión de esta manera. Entonces, claro. entender desde la parte política, desde la parte sexual, desde la parte incluso organizacional, desde una mirada muy diferente y aparte de la psicología. Entonces, en el Tal momento en el cual. que te abre esta posibilidad, lo que dices es, claro, entonces, el mundo no es ni así, o así, sino el mundo es así
así y así, o sea, se cambia el O por el I. Claro. Bueno, ahí ya nos estás abriendo la puerta con ese I a nuestro amigo Morín, ¿no? Morén, la complejidad. ¿Qué relación en tu recorrido podés establecer entre la complejidad, lo que dan en llamar postestructuralismo y el construccionismo social? Bueno, creo que una de las cosas más importantes es la mirada que podemos tener de que el mundo no es único y que además cómo se va complejizando, en qué sentido, en que no, si no tenemos una sola mirada, si no tenemos miradas que se entrelazan una con otra, se va complejizando completamente algo que antes podía ser de uno o podía ser bidireccional y de repente se vuelve multidireccional y algo que en cada conexión se va complejizando. Entonces, esto nos hace que nos podamos parar en una conversación y escuchar desde múltiples lugares. Uno, que lo que está sucediendo ahí, lo que yo digo, lo que digo y tú oyes lo que oyes, ¿no? Como diría Maturana. Yo digo lo que digo y tú oyes lo que oyes, en donde yo no sé lo que digo hasta que tú respondes. Y todo esto va complejizando completamente una conversación que pareciera que es sí, no, tú, yo, sino lo que está sucediendo en este momento, y se lo estoy comentando ahorita, es lo que yo estoy diciendo, cada uno de ustedes lo está tomando de manera diferente. Y lo está complejizando completamente diferente. ¿Por qué? Porque tienen un bagaje cultural diferente, porque vienen de diferentes familias, porque tienen diferentes edades, porque es un género diferente, pero todo esto va complejizando una situación que si le añadimos una vertiente más o un elemento más, lo complejiza mucho más. Entonces, perdón, adelante. No, sí, cerrá la idea, pues yo te interrumpí, discúlpame. Ibas a Entonces, decir algo más. no, es que iba a decir, entonces en ese sentido, la idea del construccionismo social lo que te plantea es precisamente cómo la realidad se va construyendo en la relación social a través del lenguaje. Y entonces, si tú invitas una voz más, esta voz va a generar una nueva realidad. Entonces, cada vez que estamos en la terapia, todas las voces, al ser invitadas, van a generar una modificación o van a generar un cambio en la realidad y se está transformando continuamente. Y ahí, Rocío, lo que quería porque los chicos escucharon que en esta primera etapa se habla de constructivismo y de comunicación. ¿Es un salto dejar de hablar de constructivismo y hablar de construccionismo social, dejar de hablar de comunicación y darle un lugar importante a la palabra lenguaje? Yo creo que es un proceso que se va dando en el tiempo. En efecto, el constructivismo, ¿sí?, es incluso históricamente antes que el construccionismo social. Y el constructivismo todavía tiene, claro que plantea que la realidad se construye socialmente, pero se construye socialmente no afuera del individuo, sino se construye dentro del individuo. Esa sería la diferencia con el constructivismo y el socioconstruccionismo. En el constructivismo planteamos que, en efecto, la realidad no es una y se construye socialmente, pero se construye todavía por un proceso biológico que pasa por el cerebro y se transforma en el cerebro y después lo ponemos en la cotidianidad. Para el construccionista social, para el construccionista social nosotros decimos, a ver, aquí es donde se construye el conocimiento. Y si tuviera la mano de alguno de ustedes, aquí yo lo agarraría y le diría, aquí es donde estamos construyendo el conocimiento. No es acá, sino es acá. En donde juntos estamos construyendo a través del lenguaje nuevas realidades, nuevas ideas,
nuevas formas de mirar el mundo y constantemente nos estamos transformando. Y aquí yo entraría con otra diferencia. Y con una diferencia no lo sé todavía, porque eso es una discusión que hemos venido teniendo mucho tiempo con el postestructuralismo. Ajá. El postestructuralismo es una idea donde se parece mucho al postmodernismo y viene de esta idea en donde se deconstruye la estructura y se vuelve a construir una nueva estructura. Pero seguimos hablando de estructuras. Claro. En la posmodernidad te dice, bueno, sí, es una manera de hacerlo, pero simplemente es una. Pueden existir muchas otras. Ahora, esta venía una discusión en qué sentido, en que, bueno, el postestructuralista es posmoderno. Yo diría que sí, hay gente que dice que no. Y hay gente que defendería muchísimo más el postestructuralismo que el posmodernismo. Yo no defiendo ni uno ni otro, sino simplemente creo que son dos visiones que nos invitan a mirar el mundo de manera diferente y en donde la idea es precisamente cómo construimos juntos en el lenguaje la realidad. Sí. Y entonces son autores diferentes en donde unos se tocan con otros, pero quizá tengan esta mirada. Y creo que quizá cuando vean con el profesor Ilse narrativa, por ejemplo, es postestructuralista. Pero si ven colaborativo, es posmoderno. Porque en el postestructuralista todavía hay esta idea de que quienes llevamos la sesión terapéutica somos los terapeutas y los que decidimos cómo se vuelve a reconstruir la estructura somos los terapeutas. En cambio, en lo colaborativo, no. En lo colaborativo es cómo vamos construyendo en el diálogo una nueva realidad. ¿Cuál? No lo sé. No tenemos ni idea. Porque eso más idea tendría el cliente y tampoco la tiene. Entonces, es mucho más como abierta y nos lleva a la parte de la incertidumbre, ¿no? En donde la posmodernidad está basada en la incertidumbre. Y eso nos asusta mucho. Porque el terapeuta, sí, sí, sí. Digo, el terapeuta, tú lo sabes, es muchas veces deberíamos de saber a dónde tenemos que llegar. Y dentro de la posmodernidad nos plantea que un terapeuta posmoderno, un terapeuta socioconstruccionista, nunca sabe a dónde va a llegar. Y en esto hay algo que no sé si lo habrás escuchado, pero acá ya nos pasó el año pasado. Le hacen como una crítica a la palabra conversación, como que tiene mala prensa la palabra conversación. Como que si sos terapeuta, pareciera que si hablas de conversación es como que bajás de nivel. ¿Te ha pasado esto de que, o le ha pasado también a Harlén, digamos, esto de una seria crítica desde el ámbito sí, de plantearle como que se abaja o se baja el nivel a algo muy común y deja su lugar de terapia? Sí, y no solamente esto, de hecho, cuando se empezó a utilizar el término conversacional, se decía, bueno, pues entonces no estás dando terapias, de lo que estás haciendo es platicando. Claro. Y Harlín decía, bueno, pues si ustedes consideran que es así, sí, porque no dar terapia pone en una posición jerárquica al terapeuta, donde el terapeuta es el que manda, donde el terapeuta es el que dice a dónde hay que ir, donde el terapeuta es el que sabe. Y lo que Harlín Anderson, lo que está planteando es precisamente que no, somos socios conversacionales en donde ambos tenemos expertices o experteces diferentes. Entonces yo les digo a mis alumnos, a ver chicos, si alguno de ustedes está pensando que de aquí va a salir sabiéndolo todo y va a saber
qué es lo que cada cliente de ustedes o paciente o consultante tiene que hacer, está en una maestría totalmente equivocada. Lo que ustedes sí van a saber hacer es generar un espacio para un diálogo en donde se digan cosas que nunca se han dicho y planteen posibilidades que ni siquiera se habían pensado. Entonces, ¿Qué palabra interesante, ya que es una palabra que por ahí suena en varios abordajes, posibilidad, posibilidades. Es interesante, digamos, porque ya también estaba en la filosofía y sí. aparece en algunas terapias breves, ¿no? Eh, es producir del encuentro posibilidades. Y nuevas que te abran que puedas, en donde puedas mirar de manera diferente algo que estabas mirando. Y ahí, ¿cuál sería la relación del cómo sí con el no saber en la colaborativa conversacional? Bueno, el no saber, primero y antes que nada, es un concepto, para mí, el concepto más político que tiene Harlene Anderson. ¿Y en qué sentido? Aunque ella nunca habla de términos políticos, y siempre le he dicho, Harlene, por favor, necesitas hablar de lo político que es ser un terapeuta conversacional. Y ella dice, no, yo no estoy de acuerdo, pero ¿y por qué lo pienso? Desde el término de no conocer, no saber, le estás quitando el poder al terapeuta. Sí. Terapeuta que sabe, el terapeuta que sabe hacia dónde tiene que ir la gente. Por favor, chicos, hay veces que ni siquiera sabemos a dónde queremos ir nosotros. ¿Cómo vamos a saber hacia dónde quiere ir un cliente, hacia dónde tiene que ir un cliente? O paciente, creo que podemos construir juntos posibilidades, caminos, hacia dónde ir, todo eso lo podemos hacer, pero que yo sepa hacia dónde el profesor Ilse tiene que hacer su vida, no lo sé. Y no me atrevería jamás a saberlo. Y que creo que esa es una diferencia sustancial. Totalmente. Y esto te pone a un terapeuta en una posición muy diferente. Yo soy experta en generar los espacios conversacionales, pero mi paciente, mi cliente, mi consultante es experto en su vida, nadie más. Entonces, ¿cómo conjuntar estas experteces e incluir otras voces de tal manera que puedan abrir el abanico de posibilidades? Eso es lo que tiene que ver con la parte de lo conversacional, en lo de no conocer y utilizar, y el de cómo sí. El de cómo sí es un ejercicio que Harlene hace, pero que para mí va mucho más allá. El cómo sí dice, bueno, a ver, puede ser que si yo escucho una conversación y la escucho desde un lugar, es muy diferente si la escucho desde otro lugar. Y me refiero a, si el profesor Ilse es mi esposo, yo escucho la conversación que él le esté diciendo desde un lugar, pero si es mi amigo, voy a escuchar la conversación desde otro lugar, muy diferente. Entonces, Harlene lo que nos hace es que nos invita a que podamos abrir todas las posibilidades en la escucha. Y entonces es como si estuviéramos escuchando a muchos profesores Ilses al mismo tiempo, y entonces podríamos generarle nuevas posibilidades desde donde lo estemos escuchando. Entonces, Harlene le llama a esto un como si. Yo como si, yo como el profesor Ilse pensaría que, yo como el profesor Ilse pensaría que, y entonces vamos abriendo toda la gama de posibilidades, y en lugar de tener una conversación con un terapeuta, tenemos una conversación con múltiples voces que pueden abrir
nuevas posibilidades. Regresamos a la parte de posibilidades. Y las posibilidades mucho más en función de lo que podamos construir juntos, no las que hay, las posibilidades que hay allá afuera. A ver, hay la posibilidad A, B, C, D. No, porque no sabemos cuáles son las que hay, sino cómo vamos construyendo juntos las posibilidades. ¿Cuáles? No lo sé. Y Solamente ahí, ya que vos has hecho mención de la narrativa, ¿habría alguna relación con esta idea del testigo externo de la narrativa? sí. El testigo externo es una invitación que hace, pero acuérdense que es desde la narrativa y tiene una Sí, función sí, sí. diferente. La narrativa tiene una función diferente. En la terapia narrativa, todavía Michael White y los narrativos buscan la manera en la que, o sea, en la que el terapeuta sea el que dirija la conversación y la lleve Claro. a determinado lugar. De hecho, por eso lo llevan de una historia dominante a una historia alternativa. Pero las preguntas de excepción, las preguntas o sea, políticas, las preguntas, pero tienen toda una estructura para poder llevar al cliente a un determinado lugar. En el caso del cómo sí de Harleen, es no, es las preguntas van surgiendo en la conversación conforme se va dando en el diálogo que se va generando. Y en el testigo externo lo que sucede es, a ver, ¿cómo te toca a ti lo que estamos hablando y desde dónde te toca? Y pertenece a un modelo terapéutico con características muy particulares, que es la narrativa. Ahora, así como lo planteas, pareciera como que habría un acercamiento, una sintonía entre Ton, Harlén y Séicula, por un lado, y pareciera que podría haber una cercanía entre la narrativa y la terapia centrada en las soluciones. Claro que sí. Puede ser así, podemos ver en esto del el recorrido que estamos haciendo con los chicos, como Sí. que la narrativa tiene mucho de común en esto de que todavía no se desprende de lo directivo, ¿no? De las terapias del MRI. Sí. Entonces ahí hay una relación entre las dos. Y por otro lado, puede haber una relación entre el abordaje de Ton, el abordaje de Séicula y el de Harlén. Bueno, Totalmente. yo le digo a los chicos que también hay otra persona que ya no está, pero que fue el padre también de la colaborativa conversacional, que es Hulishan. Harry Gulishan, que fue Porque por maestro, ahí, que fue, claro, sí, porque por ahí a veces nos olvidamos de nombrarlo, pero es importante, digamos, ¿no? Harry Gulishan fue maestro y mentor y colaborador con Harleen Anderson. Juntos crearon la terapia conversacional colaborativa. Y está Buenísimo. Tom Anderson, que es el de los equipos reflexivos en Noruega, y hoy por hoy Jaco Sécula con lo de diálogos abiertos, que es ya el maestro Ilse les explicará, pero es un modelo de terapia muy interesante en donde el trabajo de Jaco Sécula se caracteriza porque trabaja con pacientes o clientes con esquizofrenia o con un diagnóstico de esquizofrenia o psicosis sin medicamento. Y todo Por es ahí dialógico. en el próximo encuentro podemos hacer una conversación más dirigida a lo de Séicula, ¿no? Con mucho gusto. Como para ir cerrando, porque ya sé de tu tiempo y no quiero aprovecharme de tanto, digamos, pero sí quiero que aprovechen los chicos. En esta idea de lo contextual, de pensar que la mayoría de los abordajes no nacen propiamente en Latinoamérica. El paso de todos estos abordajes por lo nuestro, lo latino que es propio, viste que hay grupos que están hablando de una psicología latinoamericana.
¿podríamos pensar un abordaje latinoamericano en terapia? Fíjate que sí, es algo como muy interesante y esto lo he platicado mucho con Harleen Anderson, y lo platiqué en algún momento con Tom Anderson. Y ahora con Jaco, que estamos teniendo la certificación. Con los tres lo he platicado de una manera o de otra. ¿Qué ha hecho que lo colaborativo tenga tanto sentido en América Latina? Y no en Estados Unidos ni en Europa. Y creo que tiene precisamente que nosotros tenemos una cultura que es de comunidad. Que nosotros cuando hablamos, o incluso diálogos abiertos también es totalmente comunitario. Y bueno, entre los finlandeses están los samis, que también es una cultura comunitaria, una cultura comunal. Entre los maoris, samoanos, con la narrativa. Pero en América Latina funciona muy bien lo colaborativo. Porque obviamente el abordaje colaborativo no solamente se usa para la terapia, se usa para el trabajo comunitario, para el trabajo de coach, para el trabajo de organizacional, para el trabajo en cualquier tipo de comunidad, en la escuela. Y todo tiene que ver en la manera en cómo juntos vamos construyendo nuevas realidades y nos seguimos transformando en el tiempo. Entonces ha sido muy interesante porque los tres abordajes han caído perfectamente bien en América Latina. Y los La tierra ya estaba preparada. La tierra estaba preparada por... Y además lo seguimos desarrollando. Tú sabes, Adela en Argentina está desarrollando toda esta parte con la idea de Barreto y con diálogos abiertos y con lo de Harleen Anderson. Y Tom, bueno, por supuesto estuvo allá. Leticia en Asunción. O sea, en Paraguay, está Marilene Grandeso en Brasil, está Oriana Vilchis en Colombia, está ahorita están desarrollando en Ecuador, me voy la semana que entra a Ecuador, o en 15 días a Ecuador, o sea, ¿cómo vamos a desarrollar todo esto con estas ideas, cómo cae, pero así, mira, como al dedo, como anillo al dedo cae? Todas estas ideas porque nos permite como retomar toda la parte de lo común, de la comunidad, de lo que hacemos juntos, de lo cananquil precisamente, de lo que hacemos en conversación. Entonces, creo que eso hace una diferencia y como cada quien vamos desarrollando. Nosotros aquí es donde una de las áreas más importantes de la cultura maya. Y entonces hay muchas cosas que checan perfectamente bien con la cultura maya, curiosamente, como seguramente les pasó con los samis, como seguramente les pasa ya con ustedes en Argentina, en Bolivia, o sea, creo que en casi todos los países de América Latina hay grupos que están desarrollando esta parte de las ideas colaborativas, de diálogos abiertos, de lo posmoderno y dialógico en América Latina. Entonces, quizá estemos creando juntos una manera de hacer terapia latinoamericana. Qué lindo. Como para ir cerrando, Rocío, sabés que te conté que los chicos están finalizando su carrera en psicología. Para salir de la materia, no quedarnos en la materia, sino si le tenés que dar un mensaje, una reflexión a esos futuros terapeutas, ¿con qué cerrarías? ¿Qué mensaje le darías a ellos? Yo creo que uno es, chicos, no se queden con lo que tienen, nada más. Lean otras cosas,
abran su panorama, atrévanse a dudar de todo lo que les han dicho, de todo lo que ven, atrévanse a dudar, no porque todo sea relativo, ojo, sino porque a veces se piensa, no, es que la posmodernidad, todo es relativo. No, pero cuando menos que me permita darme cuenta que existen otras formas de mirar el mundo. Quizá no esté de acuerdo con ellas y está bien. Quizá no esté de acuerdo con lo que está pasando en África, con lo que está pasando en México, con lo que está... Puede ser que no esté de acuerdo, pero eso no significa que no dude de lo que yo creo. Porque si no, me quedo ahí y solamente lo que haría sería crear un monólogo y no un diálogo, que esa es la intención, crear un diálogo. Y decía algo muy interesante Jaco Sekula la última vez que estuvo por acá. Para crear un diálogo no se necesitan dos, siempre se necesitan tres. Y yo no decía, ¿por qué? Dice, porque cuando menos existe alguien más que puede dar una opinión diferente cuando se cruza una información. Y sí, mientras más voces inviten a su bagaje académico, cultural, cotidiano, más posibilidades van a tener de mirar el mundo de manera diferente y respetar las ideas de los demás. Saramago decía que tratar de convencer al otro de algo es una falta de respeto, pero seguirlo tratando de convencer de que esto es lo bueno es volver a colonizar. Qué lindo. Bueno, te agradezco y te agradezco por ayudarnos a crear terceridades, otras posibilidades. Así que muchas gracias por la cercanía de que siempre que necesitamos un aporte estás. Así que bueno, muchísimas gracias. Y siento, más allá de que no nos conozcamos personalmente, siento verdaderamente no solamente respeto, sino amistad hacia tu Claro persona. que sí. Ilse, muchísimas gracias, profesor Ilse. Qué suerte, chicos, tienen de tener este gran maestro. Me encanta que lo tenga. Si yo estuviera por allá, seguramente estaría en sus clases, porque me encanta ese maestro que tienen. Así que disfrútenlo. Gracias por estar aquí con nosotros en esta conversación y continúen conversando. Gracias, Ilse. Continuamos. Gracias a vos. Que Gracias. termines bien el día. Gracias.